Buenos días familia, hoy es 15 de mayo, el día de salida del nuevo iPad Air y me ha llegado la notificación de que ya ha llegado a la tienda de Banana, que sería como la tienda de Apple pero de aquí de Canarias. Así que nada, terminamos aquí el día en la oficina y vamos a buscarlo, así que quédate si quieres ver cómo lo compro, unboxing y mucho más contenido de este iPad. Bueno, pues ya tenemos el iPad Air por aquí. Quería contarte algunas cosas. Como sabes, mi iPad anterior era el iPad de novena generación de 10,2 pulgadas de 2021. En su momento compré dicho iPad ya que siempre había querido un iPad, pero no sabía muy bien qué uso le iba a dar a dicho iPad, ya que siempre había venido de las típicas tablets Samsung Android que usaba básicamente para estudiar en la universidad. Por lo tanto, aunque en mi mente siempre tuve claro que el iPad que quería era el iPad Air, en ese entonces estaba sobre los 700 y pico euros, cosa que me pareció demasiado para una tablet y más aún sin nunca haber tenido un iPad. Así que lo que hice en ese momento fue ponerme a ver muchas reviews, ver muchas comparativas de iPads y el iPad que salió ganador en ese entonces era el iPad de novena generación para el uso que yo le iba a dar. Por cierto, ahora que estoy al otro lado y ahora hago vídeos de YouTube y además tengo experiencia con varios iPads, te haré un vídeo por el canal sobre qué iPad comprar en 2024 según el tipo de perfil que seas, así que espéralo pronto por el canal. Como te decía, el iPad de novena generación me costaba aproximadamente la mitad que el iPad Air, unos 300 euros, así que compré ese iPad. Y si eres seguidor del canal, habrás visto que he hecho varios vídeos sobre el iPad de novena generación que efectivamente me ha ido de perlas, me ha ido maravillosamente. Y por cierto, si quieres ver alguno de estos vídeos, te los dejaré abajo en la descripción o también puedes ver alguno que te dejo aquí por tarjetita. No obstante, mis circunstancias han cambiado y ya tengo claro el uso que le doy al iPad y sobre todo el uso que le quiero dar, como por ejemplo utilizarlo también para editar algún vídeo. Si a eso le juntamos a que ahora también hago contenido sobre productos de Apple y tecnología, obviamente ahora sí que se vuelve un poco más claro la decisión de optar por un iPad mejor. Y por eso es que hemos dado el salto a este iPad Air. Como te decía, siempre tuve claro que quería el iPad Air, ya que considero que es el iPad más equilibrado para el uso que yo le voy a dar. Ojo que para el tema de iPads creo que lo fundamental es sobre todo el tipo de usuario que seas y el uso que le vayas a dar. No lo veo tanto como iPad mejor o iPad peor, sino el iPad que más se adapte a tus necesidades. Así que me vino genial que en el último evento de Apple presentaran este iPad Air de sexta generación con el M2. Desde que lo vi supe que este iba a ser mi iPad, ya que, bueno, estéticamente me encantó, sobre todo el azul. Luego le han incorporado el M2, que creo que va a hacer que mi iPad vuele. Y además le han bajado el precio y han duplicado su capacidad de almacenamiento. Por lo tanto, ahora sale mucho más barato y en vez de 64 GB tiene 128. Así que creo que era un buen momento para comprar el iPad Air. Si a esto lo unimos a que utilicé el plan Renove de Apple unido al descuento de estudiante, me ahorré prácticamente unos 300 euros y por lo tanto el iPad Air se me quedó básicamente al precio del iPad de décima generación. Por lo tanto, tener un iPad Air de esas condiciones por ese precio está genial.
Así que mira, si quieres cambiar de iPad y obviamente tienes un iPad anterior y eres estudiante, ten en cuenta que tienes estos dos descuentos, tanto el de estudiante como el del plan Renove, que creo que se llama Apple Trade-in, y puedes ahorrarte un buen dinero en el cambio de tu iPad. Así que échales un vistazo. Así que nada, ya tenemos el iPad Air M2 de 2024 en casa y obviamente voy a exprimirlo al máximo y espera mucho contenido de este iPad en el canal. Desde nuevas apps que probaré, personalización, experiencia de uso y muchas más cosas. Además, ya que el Apple Pencil de primera generación, que es el que tenía yo, no es válido con este iPad Air M2, me va a tocar renovar el Apple Pencil. Así que daré el salto al Apple Pencil Pro. Y obviamente también tendrás muchísimo contenido de este Apple Pencil Pro por el canal para que veas si en caso de comprarte el nuevo iPad Air te viene mejor el Pencil Pro o el Apple Pencil de USB-C. Así que nada, ya sabes, si no quieres perderte nada de este contenido, puedes suscribirte al canal por aquí y también puedes ver algunos de los otros vídeos, por ejemplo, del iPad que tengo por el canal, que te los dejo por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.